Amén. Pues la paz del Señor nos siga asistiendo, dándole gracias al Señor por todas las cosas que hasta este momento hemos recibido de Él. Quise que el hermano Aníbal nos cantara esta alabanza porque tiene mucho que ver con el tema que el Señor me ha concedido en este día. Y el tema es un tema que muchas veces cuando nosotros hablamos de este tema puede ser un poco complicado porque cada uno le va dando el entender que ha creído haber entendido. El tema que el Señor me ha concedido para esta tarde, para que lo vayan anotando, es la cruz. Aleluya. Para este tema tengo la escritura en Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 1 al 5. Y le vamos a dar lectura a esos 5 versos. Dice así en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces aquí, desde que comenzamos a leer aquí, hay un verso que fue donde Pablo se vio crucificado juntamente con lo que había recibido y entendido de Dios. Y si nosotros hablamos esto entre personas que no pueden ver la cruz de Dios, no como un madero, sino verla como que es un sacrificio que el hombre tiene que practicar hasta adquirir la enseñanza divina del Señor. Yo busqué un poco el significado de la cruz y dice que la cruz es victoria sobre la muerte y el pecado. Si lo quieren copiar, porque esto yo lo busqué y me ayudó mucho a mí a poder entender mejor las escrituras. Dice, vuelvo y digo, victoria sobre la muerte y el pecado. Entonces, lo que viene muerto en nosotros es el entender. Y cuando llegamos a entender, podemos sentirnos victoriosos, porque ya el pecado, que es lo que nosotros tenemos como sin entendimiento de Dios, pues va dejando de ser. Ese es el pecado que deja de ser, pero no es el pecado que nosotros conocemos como el pecado natural, sino un pecado que nosotros le damos una interpretación a lo de Dios de una manera cuando ella tiene un significado particular. Yo pude entender y escribir aquí. Yo digo, hermano, que cualquier cosa que no estén en un acuerdo, saben que el hermano le iba a poner la enseñanza en YouTube y se pueden agregar comentarios. Y es bueno que si lo que uno no entienda o usted no esté de acuerdo, para eso está ese espacio de los comentarios, usted puede decir, porque eso me puede ayudar también a mí, porque lo que ustedes entienden de una manera puede ayudarme a mí a salir quizás de mi error, y lo que ustedes pues todavía no entiendan, si Dios les da alguna sustancia de entendimiento, pues también pueden ustedes, y al igual, de la misma manera, salir de ese error. Dice, lo que recibió Pablo en cuanto a la sabiduría de Dios, lo dejó crucificado. O sea, lo afirmó para que no se moviera de lo que había recibido de Dios. Pues en el verso 2, él mismo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él se unió a esa misma crucifixión. Él se hizo uno con lo que estaba recibiendo de Dios. Quedó afirmado, porque usted sabe que en el tiempo de antes, en los tiempos que le quitaban las vidas a las personas, los crucificaban. ¿Por qué crucificaban ese cuerpo? Simbólicamente, y vamos a hablar de la crucifixión natural.
ponían a estos hombres porque ahí no tenía movimiento el cuerpo, no se podía salir de esa posición. Entonces el Señor quiere crucificar nuestras ideas en nosotros para que no nos dejemos mover, como dice otra escritura, fácilmente por ninguna obra que se nos haga presente, que lo que Dios nos vaya declarando nos afirme en Él, nos deje crucificado con el Señor, quedar fijado con la mente fija en lo que vamos recibiendo del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Es por eso que me interesé mucho en eso, porque los hombres se dan a estudiar muchas cosas, pero a veces las cosas que se ven como que no le dan la importancia es la que Dios tiene para que nosotros le demos esa importancia. Porque la alabanza que el Señor le dio a Aníbal, a lo mejor él nunca pensó que esta alabanza iba a ser una enseñanza hoy para nosotros. Para mí, por lo menos, yo la vi como una enseñanza, porque dice en la estrofa que él cantó, una de las estrofas, dice, debemos comprender que no fuimos llamados solo para creer, sino también a sufrir, a llegar a ser participantes de los padecimientos de Cristo, y así podemos confiar, y así podremos con Él la cruz cargar. Pero hermano, no nos podemos equivocar de pensar que la cruz son los problemas que tenemos como seres humanos cotidianos. No podemos pensar que la cruz es soportar a los hijos que hagan cosas que no nos gusten, o el marido o la esposa. No, esa no es la cruz que nosotros tenemos que sufrir, sino cuando usted tiene una idea de lo que usted ha creído de Dios, y Dios se le hace presente en una luz y le manifiesta a usted lo que quiere decir en las escrituras, usted tiene que sufrir, porque la idea de nosotros tiene que dejar de ser para que la de Dios quede por encima, fijada, y dejándonos a nosotros en un parecer, en un creer que verdaderamente sea lo que Dios quiere que nosotros suframos. No vamos a sufrir por lo de nosotros, sino el querer soltar las cosas, las ideas de nosotros. Me recuerdo yo al principio que cuando yo comencé a oír las cosas del Señor, que me recuerdo que fue por mi hermano Rafael, él me enviaba unas cartas y me hablaba muchas cosas en esas cartas del Señor, me aconsejaba que leyera los salmos y todo eso. Y yo dentro de mí como que yo tenía un sufrir, pero no era un sufrir porque había recibido la cruz de Dios como una enseñanza, sino que yo no quería dejar lo mío, yo no quería soltar la idea que yo tenía. Yo decía, pero si en lo que yo estoy haciendo estoy bien, ¿cómo es posible que yo tenga que creer como está creyendo él? Porque ese, hermano, es el sufrir que nosotros tenemos, porque no queremos soltar la idea de nosotros. La idea de nosotros tiene que ir al sacrificio. Por eso dice, yo escribí aquí, la crucifixión, que es dar muerte. Cuando nosotros comenzamos a dar muerte, estamos crucificando nuestras ideas. Estamos dejando el espacio para que Dios tome el control. Crucificado, como le dije ahorita, es quedar fijado, firme en lo que de Dios vamos aprendiendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces todo lo nuestro es lo que tiene que llevarse a esa cruz. En todo tenemos, simbólicamente tenemos enseñanzas, hermanos. Y no es que hoy yo estoy tratando de que ustedes adoren esa cruz, no. No podemos llevarlo a ese sentido. Pero sí, la cruz que nosotros vamos recibiendo por la enseñanza, esa es la cruz que nosotros tenemos que abrazar, porque Dios lo ha dado y lo dará siempre todo para que nosotros quedemos salvos de las ignorancias nuestras. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver otra escritura. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. En el capítulo, gloria a Jesús. Ahí mismo en el capítulo 1 capítulo 1. Vamos a ir al capítulo 1 ahora para leer ahí el verso 22 al 24. Vamos a ver ahí otra explicación. El capítulo 1 Corintios, gloria a Jesús.
el verso 22 al 24, que dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, dice, pude escribir aquí algo que dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Y por qué tropezaron los judíos? Porque esa obra no le fue manifestada a ellos, porque hasta el día de hoy se está esperando un surgimiento grande con ese pueblo de Dios para que ellos puedan algún día recibir el mensaje de la cruz. Dice, porque esa obra no les fue manifestada a ellos según la sabiduría de Dios en el Espíritu. ¿Y por qué para los gentiles fue locura? Porque no pudieron entender que eran ellos que tenían que quedar crucificados en la enseñanza. Tenían que afirmarse en la predicación cuando se les hizo presente, pero no la pudieron discernir, no la entendieron. Ahora vamos a ver en el verso 24 que dice que para los que fueron llamados, estos llegaron a entender el propósito de la crucifixión. Usted tiene que tener el llamado para poder entender el propósito de esa crucifixión, porque ya no estamos hablando de la cruz del Calvario, ni estamos hablando de esa escena que Roma año tras año va narrando, sino un sacrificio para que nosotros podamos llegar al entender por el Espíritu. Dice, gloria a Jesús, a entender el propósito de la crucifixión, y que Dios nos conceda quedar firmes en lo que vamos recibiendo, porque acuérdense que estos hombres no pudieron, para aquella generación ellos no pudieron entender eso, pero hoy Dios tiene una generación para que pueda ver paso a paso lo que las escrituras le quieren enseñar. Las escrituras tienen una esencia, una pureza que solamente se consigue cuando nosotros nos damos a detallar en ella. No nos vamos a quedar conformes con lo que estamos leyendo en el blanco y negro, porque el blanco y negro puede ser una historia para el hombre, pero cuando Dios nos lleva más allá del entender en el Espíritu, usted se va a gozar con lo que usted va recibiendo del Señor. Gloria a Jesús. Ahora pueden buscar en Gálatas 2, que ahí también nos está hablando de una obra de crucifixión. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Gálatas 2, del verso 20. Vamos a ver una obra de uno que quedó enseñado, crucificado en lo que recibió de Dios. Gálatas 2, verso 20. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Usted ve, hermano, que si fuera esto una escena que se repite año tras año por una historia, Pablo no hubiera dicho que con Cristo él quedó crucificado. Usted sabe lo que usted queda afirmado en lo que usted va recibiendo de Dios, que ya no va a ser movido por nada. Nadie le va a poder mover lo que usted ha recibido de Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermano, si todavía aquí decía el apóstol
que lo que todavía vivía, lo vivía en la carne, pero ¿sabe qué? Lo vivía en la carne, pero era con fe, con la certeza, esperando que aquella crucifixión llegara, que él quedara unido, establecido en Dios. Ya lo vivía, pero era con fe. No lo vivía porque tenía una emoción carnal, sino porque lo que reconoció Pablo, que recibió de Dios, eso lo hizo a él un apóstol, un siervo de Dios, celoso para llevar la palabra de Dios diferente a como él lo estaba haciendo al principio. Alabado sea el nombre de Jesús. Estas son cosas, hermanos, que Dios es el único que nos puede conceder poder entender estas cosas. Ojalá que pues si en algo yo no quiero que ninguno se vaya a extraviar pensando que yo le estoy enseñando que cada uno ahora debe cargar con una cruz en el bolsillo o presionándose, nada de eso, hermano. Es que tenemos que quedar conscientes de lo que en la enseñanza de Dios por el Espíritu vamos a quedar firmes en él. Gloria a Jesús. Entonces, como yo le estaba explicando anteriormente, que la cruz es lo que es locura para los que se pierden, porque los que se pierden no pueden nunca entender ese propósito, porque están pensando, su mente se va tras ilusiones y cosas diferentes, una historia, pero Dios nos quiere afirmar hoy a nosotros en el entender. Busquen ahora en Efesios 5, vamos a ver otra obra ahí que nos está señalando algo que podamos también entender un poco más de lo que el Señor quiere que entendamos. Gloria a Jesús. Dice el verso 24. Gloria a Jesús. Así que, gloria a Jesús. No, ese no es el verso, perdón. Efesios 5, verso 24. Gloria a Jesús. Pero disculpen un momento. Dice, bueno, vamos a leer ese verso, porque muchas veces uno lee una escritura y no le ve la línea de lo que uno quiere expresar, pero dice así el verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Usted ve que la entrega que Dios hace para la iglesia es con un propósito de dejarla crucificada, afirmada en el nombre del Señor, que quede en un sacrificio. Dice aquí, gloria a Jesús. Jesucristo tiene que ser anunciado por nosotros porque es en nosotros que tiene que quedar crucificado Jesús para que podamos enseñar a otros. Nosotros tenemos que ser esa cruz porque de esa manera y en ese lugar es donde Dios hace la obra en el creyente. Vamos a ver otra escritura, porque me parece que esta escritura no fue la que yo tenía para esta expresión que quería hacer. Busquen en Mateo 16, gloria a Jesús, y disculpen porque a veces uno escribe muchas cosas que va viendo en las escrituras, y en ese momento Dios le da como una luz, pero entonces si uno no escribe rápido lo que Dios le está dando a uno, ya usted sabe que la mente de uno se escapa muchas cosas. Busquen el capítulo 16, gloria a Jesús, el verso 24. Que esto nosotros ya lo sabemos y lo sabemos y lo sabemos y lo decimos, pero vamos a esperar que el Señor nos declare esta manifestación que dice aquí. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso fue como le estaba expresando al comienzo, que la cruz que tenemos que tomar no es lo de nosotros, es lo de Dios. Dios tiene una victoria sobre la muerte y el pecado para que nosotros podamos agarrarnos de eso. Alabado sea el Señor.
dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es porque tenemos que dejar todas las ideas nuestras y traerlas a la presencia del Señor y seguir la enseñanza espiritual, que es la que nos va a ir sacando de nuestro parecer y nuestros errores. Tenemos que llevar nuestra cruz y con esa cruz seguir a Jesús, que es la enseñanza, que es la que nos dirige y nos lleva a poder entender la obra de Dios en su unción en el Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver, gloria a Jesús. Yo escribí aquí algo que entendí porque queremos quedar claro en lo que estamos tratando de entender. Dice, podemos entender que la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Entonces, a través de esa victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado es cuando podemos quedar como venciendo todo lo que es muerte y así quedar triunfantes en la enseñanza, gloria a Jesús, de Jesús, y ir siempre en pos de esa enseñanza sin dejar la cruz. Por eso que dice que tome su cruz y sígame, tome todo lo que Dios nos ha enseñado para que no se nos vaya a olvidar que es con Dios que tenemos que quedar firmes, afirmados en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya que esa cruz simboliza la victoria que recibimos. Alabado sea el Señor. Son tantas las cosas, hermanos, que uno recibe en el momento que uno está leyendo las Escrituras, que uno quisiera como abarcar tanto, pero como nosotros, la mente de nosotros es así, no es mucho lo que vamos a aprender, a acaparar, pero por eso es bueno siempre escribir, como dijo el hermano Aníbal, tener siempre algo para poder escribir. Y lo bueno que ahora pues está sucediendo es que estas enseñanzas están quedando grabadas para que nosotros podamos volver a oír, hacer un repaso y ver en qué tenemos que mejorar, hermano, porque nosotros cada día como creyentes tenemos que mejorar, dar lo mejor de nosotros para que el Señor sea el que quede glorificado, quede exhibido en justicia en medio nuestro. Dios nos ayuda, hermano, a nosotros poder contar con la presencia del Señor para que así nosotros podamos serle fieles al Señor. No importa el tiempo que usted dure para entender algo, no importa el sacrificio que haya que hacer, pero vale la pena que nosotros podamos sacrificar nuestras ideas para que el Señor entre en victoria y en triunfo y nos deje alumbrado, hermano, porque Dios quiere que el pueblo de Él quede alumbrado, quede empapado de la enseñanza. Gracias al Señor que Dios nos ha concedido este pequeño grupo que estamos aquí, y como yo siempre le digo al hermano Aníbal, no somos nosotros los que estamos aquí nada más. Esta obra, hermano, Dios la tiene esparcida por el mundo entero, y sabrá Dios qué persona tiene un adelanto más amplio, un entender más amplio que lo que Dios nos ha dado a nosotros, y nosotros tenemos que estar en esa búsqueda, esperando a ver quién Dios va a traer en medio nuestro, hermano, porque comenzando nosotros a oír las cosas del Señor, me recuerdo yo que yo oía a los hermanos hablar y no podía entender, por lo menos, hermano, si usted no puede expresar lo que va entendiendo, es bueno que se lo aplique a su vida, a su mente, a su corazón. Yo no tengo mucha, como dice, mucha expresión de decir lo que voy aprendiendo, pero sí lo atesoro en mi corazón, porque eso es lo que quiere el Señor, que atesoremos lo de Él y lo valoricemos. Alabado sea el Señor, lo llevemos a la mente y al corazón. Y si alguien está en necesidad de oír algo, ya el Señor le va a dar a usted la oportunidad de poder decirlo y poder ayudarlo. Yo me alegro mucho de las hermanas que el Señor ha traído en medio nuestro en esta tarde. Esperamos, Señor, que ellas no se vayan a sentir perdidas en la conversación, porque a veces nosotros tenemos una conversación, hermano, que si uno no va en la par, se puede extraviar, se puede perder, pero Dios no quiere que ninguno nos perdamos. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, vengamos a la claridad
de las Escrituras, para que así el Señor se siga glorificando en medio nuestro. Así que yo le pido, hermano, que si, como le dije al comienzo, cualquier comentario que ustedes me puedan ayudar a mí en algún entender, para eso estamos. Aquí nadie es que es perfecto en el entender, pero estamos temerosos en la presencia del Señor y gozosos que el Señor nos ha dejado en este tiempo llegar a ser participantes de esa cruz, que esa cruz es real, como dice la alabanza que el Señor le dio al hermano Aníbal. Así pues nada, hermano, hasta aquí mi parte. Yo espero en el Señor que nos sigamos ayudando unos a los otros, que se sientan felices, que tengan la oportunidad de poder participar en lo que Dios le haya dado, en preguntas o en lo que sea. Que Dios ayude al hermano Miqueas, que Dios lo va a poner también para que él pueda expresar con nosotros y así nosotros aprender de lo que Dios le haya dado a él. Así pues, la paz del Señor, hermano.